de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. Martes 5 de septiembre. Un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciábamos la lectura de este Evangelio de San Lucas el día de ayer con lo que se conoce como la proclama de Nazaret. Y decíamos que con ese relato, el evangelista San Lucas nos presenta el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Hoy se nos va a relatar también un acontecimiento muy importante, ya que recordemos que el día de ayer leíamos cómo el Señor Jesús estaba en Nazaret, ¿verdad? La ciudad donde Él se había criado. Pero ahora se nos dice entonces que el Señor se va de Nazaret para la ciudad de Cafarnaúm, en la región de Galilea. Ahora, esto es importante porque recordemos cómo habían razones para que el Señor Jesús se fuera y realizara su ministerio en Galilea. Para comenzar, puedo recordar de que Galilea no era una ciudad, Galilea era una región. Esta región comprendía varios pueblos, varias ciudades. La riqueza más grande que tenía Galilea era el lago o mar de Galilea. Pero, aparte del lago, pues no había otro recurso, ¿verdad? Y por lo tanto, los habitantes se dedicaban o a la pesca o a la agricultura. Ahora, Galilea, hermanos, era una región muy pobre, ¿verdad? Insisto, aparte del lago, porque el lago era quizás la única oportunidad que ellos tenían de poder generar recursos. Pero era una región muy pobre. En esa región gobernaba Herodes. Y en esta región estaban constituidos por varios pueblos. Estaba, por ejemplo, Cafarnaúm, ¿verdad? Que era quizás la ciudad más importante porque quedaba a la orilla del mar de Galilea. Estaba Caná, ¿verdad? Estaba Naim, estaba Tiberíades, que estaba al otro lado de Cafarnaúm, por eso se le llamaba mar o lago de Tiberíades, y estaba Genezaret. Era en estos pueblos, o fue más bien en estos pueblos, donde el Señor Jesús realizó su ministerio, ¿verdad? Donde Él pues caminaba por aquellos pueblos haciendo su obra mesiánica. Ahora, si Nazaret quedaba en Judea, a unos 40 kilómetros de Galilea, ¿por qué Jesús se fue para Galilea para realizar su ministerio? Y hay varias razones por las cuales el Señor dejó la ciudad de Nazaret, donde Él se había criado, para trasladarse a Galilea. Por razones de tiempo, creo que le puedo mencionar quizás unas dos. Pero una de las razones más importantes
por las cuales el Señor se traslada para esa región es porque para dar cumplimiento a una profecía que había dado el profeta Isaías y que le encontramos nosotros en el capítulo 9, versículos 1 y 2, cuando dijo Isaías: en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y Neftalí, pero en el futuro Dios la honrará. La tierra de Zabulón y Neftalí, quienes eran dos hijos de Jacob, o sea, dos tribus, ¿verdad? Estas tierras, hermanos, en el año 734 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser atacó esta región, con la cual fue humillada. Pero aquí vemos cómo Dios está restaurando esa humillación y le está anunciando que esa tierra sería restaurada, sería honrada, porque una gran luz iba a brillar en ella. Efectivamente, fue ahí donde el Señor Jesús se fue a realizar su ministerio. Otra razón también muy importante por la cual el Señor se fue para la región de Galilea es porque esa región era la más pobre de todas las regiones. Y obviamente, por ser la región más pobre, era la región con más necesidades. Era la región más olvidada por todos los servicios básicos, ¿verdad? Por ejemplo, era la región olvidada de salud. En esos lugares pues había mucha gente muy enferma que no tenía recursos, pero tampoco tenía opciones para poder sanarse. Y fue ahí donde el Señor anunció y obviamente realizó su obra mesiánica. Pues claramente Él lo dijo el día de ayer al leer la proclama de Nazaret, cuando dijo que el Espíritu de Dios le había ungido y le había enviado a llevar las buenas nuevas a los pobres. Eso, hermanos, y hay otras razones, insisto, pero por razones de tiempo creo que esas son como las dos más importantes por las cuales el Señor deja su tierra de Nazaret y se dirige a la tierra de Galilea. Al llegar al día sábado, dice la palabra que fue a la sinagoga. Ahora, es interesante porque el Evangelio de San Marcos nos dice que en esa sinagoga es donde el Señor conoce al apóstol Pedro, conoce al apóstol Andrés. Claro, Lucas no nos dice de esa manera, porque Lucas presenta que el llamado de Pedro y Andrés se dio en la pesca, o sea, en el lago. Marcos nos dice que fue en esa sinagoga. De hecho, de aquí fue donde Pedro lo invita al Señor Jesús a su casa, ¿verdad? Para que vaya, y al llegar encuentra a su suegra enferma, recordará usted. Ahora, Jesús va a la sinagoga. Hasta este momento, pues no sabemos dónde el Señor Jesús estaba hospedando, porque será hasta después del llamado de Pedro que se cree que el apóstol Pedro lo invita para que obviamente pueda hospedarse en su casa, ¿verdad? Se cree, pero en este momento pues no se sabe. El caso es que el Señor estaba, en la ciudad de Cafarnaúm. Y dice el Evangelio que les enseñaba a la gente con mucha autoridad. Todas las personas estaban asombrados, porque esa enseñanza era diferente a la enseñanza que daban los escribas y fariseos. Pues escribas y fariseos, aunque conocían las escrituras, no tenían autoridad para enseñar. Jesús sí la tiene. Jesús enseña con autoridad. Y eso fue lo que le dio verdaderamente impacto a su palabra y obviamente a su enseñanza. El Señor, pues como era su costumbre hacerlo todos los sábados, hoy está yendo a una sinagoga, que no era la sinagoga donde él se había criado, ¿verdad? Porque
en la sinagoga donde él se había creado, fue donde leyó, que leíamos ayer nosotros, la proclama de Nazaret. Hoy es en Cafarnaúm, pero como todo judío fiel a Dios, pues iba a su sinagoga. Ahora, el punto es que en la sinagoga había un hombre que tenía un demonio, el cual se puso a gritar: Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. ¿Por qué te metes con nosotros? Sé que tú eres el Santo de Dios. Notemos cómo este demonio inmediatamente conoce al Señor y le habla y le dice: has venido a destruirnos. Hermanos, esto es un dato interesante, porque el demonio sabe que el Señor lo puede destruir. Los demonios saben que el Señor tiene la autoridad. Ahora, sin embargo, pues ellos se sienten a sus anchas, diríamos nosotros, se sienten libres para poder atormentar al ser humano. Pero lo hacen porque hasta cierto punto el Señor les ha dado ese espacio. Vea que le dice: ¿por qué te metes con nosotros? Veamos cómo el demonio le decía, se siente libre de actuar, pero él sabe que Jesús podía romper esa acción satánica que ellos estaban realizando. Mire que también le dice: sé que tú eres el Santo de Dios, ¿verdad? Lo identificó rápidamente, porque claro, los demonios conocen la autoridad de Dios. Ahora, veamos, y aquí hay un dato interesante que creo que es importante que nosotros lo veamos. Este hombre asistía a la sinagoga. Este hombre, como todo judío, pues él iba a la sinagoga todos los sábados, porque en el caso del pueblo judío no era opción, ¿verdad? Ellos no tenían opción de que si tal vez voy a la iglesia. No, ellos debían de ir. No se nos dice la edad que este hombre tenía, no se nos dan más detalles, pero sí se nos dice que estaba poseído por un demonio. Esto, hermanos, creo que es un detalle que nosotros debemos de reconocer, cómo el enemigo anda buscando entrometerse y obviamente busca dañar la obra de Dios. Por ello, hay algo importante: el hecho de que nosotros asistamos a la iglesia no nos inhibe o de repente pues no nos libra de que los demonios quieran dañar nuestra vida. De hecho, usted me podrá decir: pero ¿qué sucedía ahí? ¿Por qué en ese hombre estaba un demonio cuando él iba a la sinagoga? Sí, obviamente él iba a la sinagoga, pero lamentablemente, a lo mejor este hombre, por eso digo, no tenemos mayores datos, a lo mejor este hombre había abierto puertas, había pecado, a lo mejor estaba en una vida de pecado, a lo mejor era una persona que guardaba rencor en su corazón, a lo mejor era una persona que sentía odio, soberbia, enojo, ira, era una persona del mundo. Porque lamentablemente, hermanos, lo ideal sería que todos los que vamos a la iglesia debiésemos de cumplir a la perfección la palabra. Pero lamentablemente, digo, hay personas que van y que obviamente van a veces por compromisos, a veces van de repente por distracción, pero no van para poder cambiar de vida. No van con el deseo y el propósito de recibir palabra para que sus vidas cambien. Por esa razón es que es ahí donde el enemigo se vale para poder atormentar, para poder dañar a las personas. Ahora, Jesús entonces viene y comienza a predicar la palabra. Y por eso es que le dicen: ¿por qué te entrometes con nosotros? Ante esto, hermanos, creo que es importante la obra
que hoy en este tiempo nosotros debemos también de realizar. Ante todo puedo responder, porque hay personas que en algún momento se preguntan, y eso existe, dicen algunas personas, y eso existe de la posesión de demonios. Hermano, claro que existe. Esa es una realidad. Lamentablemente es una verdad que la iglesia no conoce, fíjese. Y como no la conoce, es ahí donde los demonios se valen de la ignorancia, de la sencillez de las personas para poder hacer su daño, ¿verdad? Para poder hacerle daño a la gente. Ahora, partiendo de que eso es una realidad, ¿qué debemos de hacer hoy en día? Hermanos, y estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo. Bueno, ¿y qué fue lo que Jesús hizo? Dice la palabra que el Señor Jesús, cuando vio la situación, Él con autoridad le ordenó al demonio que saliera de aquel hombre. Le ordenó que se callara y le ordenó que saliera. Ahora, curiosamente, dice la palabra, porque vea que nos lo relata cuando dice, todos se espantaron porque el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Hasta este momento, hermanos, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, este es el primer hombre que había podido ser liberado de una posesión demoníaca. Este es el primer hombre, porque antes de Jesús nadie tenía la autoridad para expulsar demonios. Luego del Señor, recordemos cómo la palabra de Dios nos va a decir, y lo vamos a meditar en este Evangelio, en el capítulo 9, cómo el Señor va a enviar a los discípulos y les va a dar autoridad para que vayan y expulsen demonios. Esa autoridad, hermanos, es la que la iglesia aún sigue poseyendo. Pero es necesario que hagamos uso de esa autoridad. Es necesario que reconozcamos verdaderamente que el Señor nos ha dado esa autoridad para reprender esos demonios. Y ojo, no se trata de que nos van a obedecer a nosotros. Se trata que van a reconocer la autoridad de Cristo y ante esa autoridad ellos van a retroceder. Por eso, queridos hermanos, el texto de hoy, que es un texto pues muy especial, nos enseña a nosotros verdaderamente cómo muchas personas por su descuido espiritual pueden tener una posesión demoníaca. Ante todo, puedo recordarle que Satanás no es omnipresente. Él está donde hay espacio para él. O sea, él se encuentra donde hay tinieblas. Por esa razón, déjeme darle una recomendación. Le invito, hermano, para que no seamos cristianos cómodos. Le invito para que seamos verdaderamente creyentes comprometidos. Yo siempre he dicho y siempre le digo a las personas, no juegue a ser cristiano. Por favor, no juegue a ser cristiano, porque el diablo no anda jugando a ser diablo. Él anda jugando en serio. Él anda obrando en serio. Por ello, creo que es importante que nosotros podamos entonces echar mano de esa autoridad, reprender en el nombre de Jesús y ante todo también cumplir la palabra, guardarla en nuestro corazón para que el Señor Jesús pueda respaldar nuestras vidas y podamos nosotros recibir verdaderamente esa presencia, ese respaldo y esa bendición. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, derrame su gracia sobre nosotros y nos dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dinos qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios. Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Dios, cántale cuán grande es Dios.